Mi nombre es Karen Pérez, estudiante de Administración Financiera de la Universidad de Cartagena, segundo semestre, y les voy a dar mi opinión acerca del artículo Aportaciones de las matemáticas a la metodología económica. Principalmente podemos decir que las matemáticas son un instrumento muy valioso dentro de la economía, pues a través de esta se pueden presentar de manera clara y eficaz muchos de los fenómenos económicos que ocurren actualmente. Entre los métodos más utilizados encontramos las ecuaciones que describen comportamientos entre variables. Entre estas tenemos la ley de la oferta y la ley de la demanda, en la cual se relacionan los precios y las cantidades. También encontramos lo que es los conceptos de cantidades marginales, que se pueden explicar a través de ecuaciones matemáticas, como lo son cantidad de ingreso marginal, y costo marginal. Además de esto, encontramos una serie de teorías explicadas matemáticamente, como lo son la teoría del juego, en el cual se explican cómo para que una empresa tenga éxito debe tener en cuenta las decisiones que toman todos los agentes que influyen dentro de los mercados. Otra teoría es la input-output, en la cual se explica cómo las salidas de productos de una empresa se convierten en las entradas de otras. Esta relación se expresa a través de ecuaciones matemáticas. En general, actualmente los modelos matemáticos se están usando ampliamente para estimar o calcular beneficios futuros, por ejemplo, tendencias en el comportamiento de los consumidores, equilibrios de mercado y equilibrios económicos en general. ¿Esto para qué? Eso es muy importante a la hora de tomar decisiones de tipo empresarial. ¿Qué sucede? A raíz de la inclusión de modelos matemáticos dentro de la economía, se creó un debate de naturaleza metodológica. ¿Por qué? Porque la economía, al ser una ciencia social, estudia el comportamiento y las actividades realizadas por los seres humanos. Y hay muchos que argumentan que estos fenómenos no se pueden explicar totalmente en funciones matemáticas o en conceptos matemáticos, porque de esta manera estaríamos desestimando lo que es la teoría económica como tal y perdería su carácter de ciencia social. Este debate se ha plasmado y aún sigue vivo, pero no podemos desestimar que las matemáticas son un instrumento muy importante dentro de la economía y que actualmente la están enriqueciendo. Les voy a hablar acerca de la aplicación de las matemáticas en la metodología económica. La aplicación de las matemáticas en la economía viene desde el siglo XIX, que desde entonces se ha desatado una polémica por medio de los diversos escritos, las teorías y conceptos matemáticos empleados en economía, las cuales han sido beneficiosos gracias a que le permiten al economista tratar con mayor destreza y facilidad los problemas económicos. Las matemáticas en economía sirven como ayuda en las diferentes investigaciones, permitiendo simplificar, aclarar, verificar y ayudar en el razonamiento lógico para construir modelos que permitan hacer conclusiones. La utilización de las matemáticas son herramientas para las teorías económicas. Las matemáticas alcanzaron mayor importancia en las ciencias económicas cuando se produjo la revolución marginalista. León estableció las condiciones de equilibrio de mercado y lo hizo matemáticamente. La introducción implícita de las matemáticas en la economía, lo que se intentaba era que fuese una ciencia con bases similares a la física. La idea de que los mercados alcanzaran el equilibrio si se dejaba a las personas maximizar su utilidad, se necesitaba de las matemáticas para poder explicarlo. Entre los instrumentos matemáticos aplicados en economía tenemos el ejemplo numérico, el diagrama y el cálculo, entre otros. Un saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Cristian Ayala. Les voy a hablar acerca un poco de las matemáticas en la economía. Las matemáticas han sido una herramienta muy valiosa para la economía, ya que mediante esta se ayuda a que la economía sea más fácil, más práctica, más entendible, de tal manera que las aplicaciones de estas sean más explícitas y las premisas sean más concisas, ya que desde un principio de estas la ciencia solo ha expresado a través de un lenguaje como tal y no se usaba a profundidad en las matemáticas, simplemente se usaba como un lenguaje muy ortodoxo, muy básico, muy arcaico y no se tenía en cuenta mucho las matemáticas. Mediante la matemática, la economía les queda más fácil a un economista trabajar en ellas a diario, con más de 2 dimensiones.
Adicional, las matemáticas son un medio auxiliar para la investigación de la economía. Aunque la obtención de datos era difícil en la época del señor Cournot, un breve papel de este señor en las matemáticas para afianzarla con las economías ayudó a facilitar la intuición económica de cómo se relacionaban los valores no cuantitativos. Por ejemplo, el precio, la cantidad, puede ser entre sí y con otras magnitudes. La economía era considerada teórica, a gran punto que era casi inexistente o inexistente en las matemáticas en el campo de la economía. Gracias al aporte del señor Cournot y de otro señor como el señor Canard, fue tomando fuerza hasta que el día de hoy es indiscutible el uso de las matemáticas como lenguaje en la teoría económica. Ahora bien, la primera postulación o formulación sistemática de la teoría de matemáticas del equilibrio económico fue creada y desarrollada por el señor Leon Warner, donde él hablaba un poco de la aplicación de la oferta, de la demanda, la noción de la utilidad marginal, la utilidad marginal decreciente. Adicional a esto, los modelos teóricos de la economía más básicos pueden representarse en funciones matemáticas, dando a conocer modificaciones que sufren una variable, como por ejemplo el consumo, el ahorro, las consecuencias de variación entre magnitudes, en fin. En conclusión, las matemáticas en la economía han ayudado al tal punto de que la vida cotidiana y la vida diaria, junto con la economía y la matemática, se hagan más fácil para el cálculo de los gastos de las personas, de la economía como tal, de cálculos para de pronto un préstamo, para aplicar ciertas teorías y teoremas y desarrollar la economía. ¿Sí? Las matemáticas han ayudado mucho al aporte de que la economía hoy en día sea una ciencia fundamental para el desarrollo de la humanidad. Las matemáticas son beneficiosas para la economía en varios aspectos. Hacen más explícitos los supuestos y las premisas, y hacen más concisas y más precisas la presentación de la teoría económica. Permiten al economista tratar con mayor facilidad los problemas económicos, con dos dimensiones. Es decir, que para un economista es posible avanzar en su trabajo de investigación si utiliza de manera objetiva y concisa las matemáticas, ya que ésta, si se sabe utilizar, encontrará en ella una valiosa ayuda para simplificar o para construir modelos que le podrán llevar a interesantes conclusiones. La matemática se empieza a aplicar en la economía en el año de 1838 con la aparición de Research, que son los principales héroes de la economía, como Cournot, su primera obra de economía teórica que se ha expresado en el lenguaje de análisis matemático. Desde entonces, los economistas habían recurrido de forma episódica a métodos algebraicos elementales, como Carnot Frances en Príncipes económico-políticos de 1801, o el inglés matemático Exposition de 1829. Por ello, Cournot se considera el fundador de la economía matemática. Este gran científico empleó las matemáticas con representaciones gráficas en la economía. Él sabía muy bien que los cálculos numéricos no eran los únicos beneficios, ni siquiera los más importantes del uso de las matemáticas. El desarrollo del método matemático en la economía ha avanzado hoy en gran escala, pues todos reconocemos que las matemáticas son el lenguaje de la teoría económica, y en el campo laboral los trabajadores están dirigidos a las demostraciones de teoremas formales derivados de un conjunto de supuestos axiomáticos elegidos de forma más o menos arbitraria y la producción en gran escala de nuevos modelos matemáticos. Con esto podemos afirmar que en gran medida la matemática es el eje fundamental de cualquier investigador y economista, ya que por medio de esta entendemos el sistema de un país. Por eso es de gran ayuda que un universitario
necesario hoy en día, en un mundo de grandes cuestiones políticas que se presentan a todos los países, con frecuencia de naturaleza económica, posea en su bagaje intelectual un cierto conocimiento de los mecanismos y de los principios fundamentales de la economía. Y en la formación de un profesional, la economía consiste en adquirir vastos conocimientos de los hechos pertinentes y en aplicar del mejor modo posible los principios económicos a estos hechos e incrementar sus conocimientos. Con esto llegamos a la conclusión que las matemáticas son un medio auxiliar para la investigación. Por ello, su utilidad está ampliamente comprobada y el economista que sabe usarlas en ese sentido encontrará en ellas una valiosa ayuda para simplificar, aclarar y verificar su razonamiento, o para construir modelos que le podrán llevar a interesantes conclusiones, sin olvidar que las matemáticas son las que hacen al economista.